La larga lucha del litoral en Cantabria, del 1985 al 2004, coincide con la fundación de Arca, pero viene de una conflictividad que se venía produciendo 6 o 7 años atrás en la comunidad de Cantabria. Así, por ejemplo, en las dunas de Somoloredo, como en las dunas de Liencres, el campo dunar más grande de toda España, se venían produciendo sacas masivas de arena para uso en la construcción. Los propietarios eran las juntas vecinales de los pueblos, no había el más mínimo consenso en cuanto al aprovechamiento, a la conservación de las dunas, y entonces no había ley ninguna más que la del propietario. Si el propietario de la junta vecinal hacía con la duna lo que le daba la gana. O sea, la ley de costas no estaba en este periodo de la transición. Estamos hablando del año 1977, 78, 79, no había nada que impidiese el que estas dos juntas pues sacaran masivamente hasta más de la mitad de las dunas de Somoloredo y de Liencres fueron sacadas, ¿no? Entonces había un malestar social de ver que había cosas que cambiaban en la sociedad, en todos los campos, pero que en cambio en lo que es la preservación o la mejora del paisaje, tal y como todos lo habíamos usado y disfrutado, estaba cambiando a mucho peor y nadie hacía nada por remediarlo. Hubo un suceso anterior a todo esto, en el año 1977, en el verano, vinculado a la gran concentración en protesta en proyecto de central nuclear en San Vicente de la Barquera. Nunca supimos muy bien a qué se debió, pero fue una movilización muy multitudinaria y ahí quedó aislada, ¿no? La siguiente fue en el año 1979, que fue una iniciativa de una persona muy sensible a todos estos temas, que era Pancho Arredondo, oceanógrafo y conocido surfista, que organizó un festival en defensa de las dunas de Somo, es decir, una iniciativa pues particular porque no había organizaciones, ¿no? Así seguimos tristemente durante 4 o 5 años más, hasta el año 1984-85, donde ya irrumpen grupos como Arca y este tema tiene que enfrentarse. ¿En qué lugar sucede este planteamiento de cambio de modelo? Porque lo que planteábamos en aquella época era: no queremos más Laredos, no queremos más Somos, no queremos más Suances. Es decir, queremos que el litoral se gestione territorialmente de una manera digna, preservando el paisaje, y por tanto sabíamos que nos oponíamos a un modelo que había sobrevivido anacrónicamente mientras se habían producido cambios en dos campos de la vida en toda España, y en este, pues como he dicho, el cambio iba peor. Así que pues surgió el proyecto de construir las dunas de Ollambre, y todos entendimos de que el paraje intocado, modélico, magnífico en su conservación como es Ollambre, merecía concentrar nuestros esfuerzos, pero detrás de esto no estaba un lugar concreto, sino que estaba una lucha de modelos. Queremos un modelo distinto. Se hizo una manifestación que debió de ser pues en primavera del año 85, en Ollambre, pues fue bastante multitudinaria. Ahí ya formamos parte de un colectivo que fue la Plataforma en Defensa de Ollambre, que después se llamaría Plataforma en Defensa del Litoral, y que aglutinaba a grupos nuevos y jóvenes que manejaban el lenguaje y la imagen de la época, como era Arca, que acababa de nacer hacía pues un año, con otras experiencias sociales, vecinales, sindicales, muy poderosas, que nos enriquecieron a todos mucho. Por tanto, fue una forma de trabajo, una escuela para todos nosotros, en donde aprendimos y también enseñamos, no mucho, pero sobre todo aprendimos la estrategia acumulada a lo largo de muchos años por otros colectivos, ¿no?, que en este momento la ponían a disposición para la defensa del territorio. Podemos decir que la lucha de Ollambre nos graduó a todos, es decir, el movimiento ecologista irrumpe con fuerza y con seriedad, elaborando una estrategia compacta, diversa, clara, con capacidad de proyección a medio y largo plazo y ganadora.
Esta movilización dio lugar a otra en el verano de 1985, que fue en defensa de las dunas de Somo, al poco tiempo, en donde aquí tenemos imágenes de la primera. Pero antes, esto se corresponde a las acciones de Ollambre. La vida continuó y el proyecto Ollambre sigue adelante pese a las movilizaciones y pues a la proyección social que hacíamos con una campaña, como he dicho, diversa, en donde a nivel mediático, a nivel social, podríamos decir que nos llevamos a la gente con nosotros. Es decir, la diversidad de estrategias de concienciación, de divulgación, el ritmo, las formas eran claramente destinadas a provocar un estado de atención que iba a ser recogido en los éxitos posteriores. No obstante, hubo que llegar, dado que esas campañas de sensibilización no impedían que el proyecto se parara, a la acción famosa de octubre del 85, donde de una manera audaz, tras una larga preparación, recuerdo que nos reuníamos para los temas de Ollambre pues sábados por la tarde interminables, domingos por la mañana o por la tarde, no había tiempo, es decir, el trabajo era serio y concienzudo y se realizaba con una gran seriedad y una gran disciplina. Evidentemente era una estrategia claramente ganadora desde el principio. La acción tuvo lugar en octubre del 85, la repercusión fue nacional, porque esto salió en todos los telediarios nacionales, y bueno, pues teníamos a mucha gente que se acercaba a nosotros para ofrecernos su ayuda. Yo siempre recordaré la gente más impensable, ¿no? Como en el mediodía pues se presenta un señor muy elegante, en todo el fragor de la acción, con las reacciones pues desconcertadas o violentas por parte de algunos de los que estaban con el proyecto. Se acercó un señor para decir: soy el conde de Sert, acabo de oír la noticia en el telediario nacional, he cogido el avión desde Barcelona y me he presentado aquí. Estoy a vuestra disposición, muchachos, para lo que queráis. Entonces, ese tipo de ofrecimientos que aparecieron allí nos dio cuenta del calado social tan diverso que había tenido aquella acción. Eso dio lugar a que fuéramos a Madrid, recuerdo, a entrevistarnos con el defensor del pueblo, también en Televisión Española. Intentamos vernos con algún miembro del gobierno, en aquella época era Felipe González, Alfonso Guerra, no hubo suerte, aunque posteriormente en otro acto pues tuve la ocasión de acercarme a Alfonso Guerra en un acto, me dejaron los guardaespaldas, y darle unas pegatinas de Ollambre. Bueno, él lo escuchó con atención y dijo educadamente: bueno, se las daré a mi hijo. Pero yo sé que aquello suponía una presión evidente ante una campaña que no cesaba, que tenía el gran apoyo social y que sin duda él iba a saber interpretar de qué se trataba. A pesar de todo esto de la acción, las obras no estaba claro que se iban a paralizar en un futuro. Así pues, ante esta incertidumbre hubo que hacer una concentración ya en el año 86, también en invierno-primavera, en donde ya todo parecía indicar que iba a haber una decantación final. Había concentraciones, había acciones, había un apoyo social, pero la propiedad todavía no cejaba y hay que recordar el importante apoyo político. Como nos decía un periodista de la zona, antes de que se aprobara el proyecto, el promotor o los promotores ya habían comido y celebrado el proyecto con representantes de los principales partidos de Cantabria, por supuesto. Es decir, esta amistad, este compromiso nos dejaba en una situación de indefinición. No sabíamos muy bien si el proyecto se iba a desechar o no. Entonces lo que sucedió fue una multitudinaria manifestación donde ya hubo pues, abundante presencia de elementos antidisturbios y donde la gente estaba dispuesta a jugarse su integridad física y a reaccionar con gran valentía. Y había gente de muy diversas edades,
por la dignidad del paisaje y del territorio costero de Cantabria. Hubo mucha leña, evidentemente. Siempre recordaré cuando en la manifestación la multitud pretendía entrar en las dunas ante la amenaza de las cargas de la policía, a un grupo de Boy Scouts que no pasarían de 15 años, la edad que tenían, que llevaban un bombo delante. Y a pesar del riesgo que había, ante mi sorpresa, pues rompieron la línea y salieron todos en marcha hacia los antidisturbios reclamando la no construcción en la duna de Ollambre. Es decir, me sorprendió la valentía, la decisión con que la gente irrumpió en las dunas y arriesgó su integridad física por defender a su tierra. Esto fue seguido también por la gente de Castro, mucha gente de Castro, gente de Torlavega, Cabezón de la Sal e incluso locales. Las cargas se produjeron, hubo cerca de 30 heridos, 2 o 3 conmocionados, hubo un chico que estuvo 3 días en coma, en Valdecilla. Es decir, la gente demostró hasta qué punto estaba dispuesto a llegar. Y esto pues marcó evidentemente un antes y un después y mandó un claro mensaje a la sociedad. Ahí tenemos otra imagen. ¿En qué acabó? Pues acabó en que el Parlamento después, como hemos dicho, la estrategia era muy diversa, se trabajaba en todos los niveles, había contactos a nivel nacional, e internacional, alguien contactó con la Casa Real e incluso pues la Casa Real decidió darnos un premio a todos los defensores de Ollambre, el premio Hispania Nostra por la defensa de un patrimonio natural, ¿no? Hispania Nostra es una asociación que se dedica a la defensa del patrimonio histórico y se entendía que esto era un patrimonio bien integrado, con gran apoyo por parte de colegios profesionales, colegios de arquitectos y muchos sectores sociales. O sea, como he dicho, Ollambre fue en su diversidad una estrategia plenamente ganadora, con grandes apoyos a nivel nacional por todos los medios y por la opinión pública. Eso llegó a que el Parlamento en el año 88 pues, lo declarara un parque natural, el Parque Natural de Ollambre, que permanece hasta la actualidad y que incluía pues, terrenos que van desde Comillas prácticamente hasta Unquera, ¿no? Después de esto tuvimos también concentraciones en Somo, como he dicho antes, y aquí se produce un efecto muy curioso, el contacto con el alcalde y el secretario, porque en el Somo, Riomontana al Mar, el alcalde lleva pues, más de 40 años siendo el mismo, es el mismo que ahora, en el año 85 era el mismo que ahora, estamos en el 2025. Hola. Y el secretario también, aunque se ha jubilado hace, me parece que 1 o 2 años, pero es un dúo muy curioso para comprender cómo se han movido las cosas en el litoral, porque parecía que el alcalde era el secretario, ¿no? Eran amigos y íntimos y se manejaban muy bien. Me tocó ir a entrevistarme con ellos sobre la expansión urbanística en las dunas, que no podía seguir así, que lo que había pasado en Ollambre no podía repetirse, que habría que frenar y entonces, bueno, el secretario, como he dicho, hablaba más que el alcalde, me decía que, bueno, que nosotros en Santander nos gustaba mucho ver Somo Loredo muy bonito, todo, pero que en cambio lo nuestro estaba muy feo, que éramos nosotros para ir a dar instrucciones a un ayuntamiento plenamente independiente y demás, ¿no? Entonces yo le hablé de la importancia de las dunas, de las playas, de cómo había cambiado la forma de gestión. Él me reconoció, bueno, aquí nosotros hemos sacado arena de las dunas de Somo y Loredo en gran cantidad porque la idea era hacer un paseo marítimo y construir como en Laredo. Claro, yo me quedé flipado cuando vi eso, ¿no? Pero es que lo mismo me dijo el alcalde de Liencres cuando le fui a entrevistar con él por motivo de las sacas de las arenas de Liencres. No, yo mañana mismo puedo tranquilamente hacer un paseo marítimo y meter las construcciones que se han hecho en Laredo, las torres tranquilamente. Estamos en el año 86 para que nos demos cuenta de la situación legal de indefensión total de los campos dunares, ¿no? Al ver mis argumentos, el secretario cambió hacia, bueno, nosotros hemos sido los mayores defensores de las dunas de Somo, el alcalde y yo. Me dijo, bueno, alguien me dijo que lo que después
sucedió en el Pinar de Arna, es decir, la construcción de grandes casoplones en la zona del Pinar de Arna. La familia del secretario tenía algo que ver, o mucho. O sea que yo creo que ahí andaban todos en el negocio de una u otra manera. Y entonces me sirvió para entrar en contacto con dos actores que han tenido una gran influencia en lo que han sido las leyes del litoral y las leyes del suelo hasta hoy en Cantabria, porque se trata de un ayuntamiento y de un alcalde que es el que más ha presionado para que se desprotejan zonas. La última, en la pandemia reciente, donde una zona protegida por el plan del litoral y que no se podía construir, pues ha sido recalificada por el señor alcalde para que alguien pueda hacer el negocio y construir unos chalés. A ese nivel llega el poder de este alcalde, así como de otros alcaldes. El caso es que vemos aquí imágenes de la manifestación que hicimos también en ese año, en Somo, Loredo. Nos decía el secretario, bueno, tenéis que haceros a la idea de que Somo y Loredo ya no va a ser como vosotros lo habéis conocido. Había una especie de focalización a que éramos de Santander y que nosotros estábamos ejerciendo ahí una actividad de disfrute de algo que no era nuestro, que había una cosa que era la propiedad privada y que será sagrada y que ellos podían hacer ahí lo que les diera la gana. Bueno, me parecía que una concepción muy anticuada, esto era una autonomía, había una ley de costas, y había otros usos y otros, en fin, estaba cambiando todo mucho y esto pues parece que ellos estaban enganchados a esta idea mediterránea de seguir construyendo hasta en la playa, porque de hecho se construyó en la playa. La propia demarcación de costas les dijo, nosotros no podemos hacer una defensa a estas casas que han construido ustedes en la playa porque ustedes son la defensa, ¿vale? Y parece ser que esas casas se construyeron en terrenos de la Junta Vecinal. O sea, es increíble, la Junta Vecinal vendiendo su propiedad, lo cual no es posible, para especular. Entonces, ese era el nivel de atraso y de degradación que había y que avanzaba por el litoral, y que hubiera llegado pues después de Somo a Liencres y a Ollambre y hubiera acabado con todo, ¿no? Como hecho curioso, tenemos el de esta casa que, según nos dijo un periodista, el diario... al día siguiente dijo que el promotor se quejaba y se lamentaba amargamente porque después de la manifestación los que se habían inscrito para comprar esta casa, pues que se habían echado atrás, que ya no tenía clientes y que se iba a arruinar porque la casa no la quería nadie. Bueno, entonces nos dimos cuenta como en cuestión de 24 horas la influencia que teníamos a nivel mediático, la plataforma, porque como he dicho era una estrategia muy amplia, muy bien orquestada, que arrastraba a la sociedad detrás de nuestras iniciativas porque eran de sentido común, ¿no? No me extrañó después lo que este medio nos dijo a los 2 años, en concreto Arca, ¿no? Nos daba mucha cancha en lo que es la defensa del bosque, la biodiversidad, la fauna, la flora, la lucha contra el exceso de pistas, todo eso tenía mucha salida, pero nos dejó muy claro que en temas de construcción nos teníamos que abstener, y que él no iba a publicar nada. ¿Por qué? Porque hay buenos clientes, ¿vale? Está claro, bueno, lo dejó claro. Lo digo porque desde entonces este medio en concreto siempre se ha situado en contra de nuestras campañas para intentar disciplinar la construcción en el territorio cántabro y en concreto en el litoral. O sea que si es posible sacaba noticias contrarias, pero nunca se ha hecho con estas campañas. Pero bueno, todo el mundo sabía porque era el motivo, era muy claro, porque quien paga manda y nosotros no pagábamos. Nosotros teníamos el apoyo social y sentido común. El dinero estaba de manos de los promotores, ¿no? Tenemos imágenes. Lo que ocurrió a partir del año 88 hasta el 92 fue un éxito social perfectamente consolidado, como era no queremos la costa así, la queremos de otra manera, y entonces los poderes inmobiliarios, sabiendo que la batalla mediática y la batalla social la tenían perdida ampliamente, se adaptaron a trabajar la batalla local y el egoísmo individual. Entonces nos encontramos con situaciones en Ollambre, por ejemplo, de una chica joven del pueblo del Tejo que tenían prados allí, en pleno centro del pueblo, una finca pegada a la bolera,
pues se iba a casar y pidió permiso para hacerse una casa y al lado de la casa del padre, ¿no? En pleno suelo, pues prácticamente urbano. Y entonces el alcalde le dijo que no hubiera ido con los ecologistas a la playa. Es decir, empezamos a ver actitudes de venganza. En cambio, vino un constructor y a él sí le dejaron hacer un montón de chalés lejos del pueblo. Entonces, esa situación de venganzas y de presiones locales empezamos a conocerlas, ¿eh? Y sabíamos qué es lo que estaba pasando. Estaba pasando que los promotores estaban trabajando puerta a puerta y ofreciendo millonadas a la gente para construir donde no se debe construir. Y generalmente los alcaldes no eran neutros, estaban en el negocio, ¿no? De alguna manera, consintiendo o cobrando comisiones, nunca se sabe muy bien. El caso es que en San Vicente de la Barquera hubo rellenos, ganamos porque era muy sencillo para hacer un polideportivo, creo que acabaron haciendo un polideportivo. En Escalante también hubo rellenos, fue una campaña de defensa de zonas húmedas, donde la marisma se veía como un lugar para rellenar, para hacer industrias o para hacer equipamientos sociales o para hacer pisos o para hacer campo de fútbol, creo que iban a hacer en Escalante. Y lo que ocurrió después fue el proyecto que se llamaba una urbanización ecologista en Noja, Los Pinares de Noja, donde también me tocó ir a hablar con el alcalde en el año 86, una persona muy interesante, donde lógicamente íbamos bien informados por parte de técnicos que habían trabajado por allí sobre el talante del alcalde, un tipo afable, simpático, pero que estaba de alguna manera ya vinculado al negocio inmobiliario que se iba a desatar, ¿vale? El nombre de Pablo Garnica, entonces presidente del Banesto, surge como el propietario del Pinar de Noja, y entonces se plantea el Noja una urbanización ecologista. Creo que salió en la prensa y esa era la publicidad, cómo se vendía la urbanización. Nosotros protestamos, porque eso era como si cogemos la península de Magdalena y construimos ahí una urbanización en la península, o sea que el sitio no era adecuado, pero en la conversación salió la marisma Victoria, que también era suelo urbanizable, según nos informa él. Bueno, pero ya es demasiado. O sea, si además de construir en la península vais a construir en una marisma, esto ya es demasiado. Y entonces él, de una manera amable y basculante, pues dijo que bueno, que igual por su graciosa actuación la marisma se salvaba, pero que sí, que legalmente podía construirse perfectamente, ¿no? Bueno, nosotros dejamos a entender de que íbamos a pelear por esa marisma y bueno, al final se salvó, pero era curioso cuando me enseñó los planos que las marismas Victoria costaban como suelo urbanizable, era increíble, ¿no? O sea, el nivel de agresividad y de espaldas a cualquier medio ecológico o paisaje, ¿no? Sí es cierto que se construyó al lado, pero la marisma se salvó. Igualmente recibimos una alarma de una marisma mucho mayor y en mucha mejor conservación, que es la marisma del Joyel, que está situada entre Isla y Noja, donde ahora hay un molino de marea preciosamente restaurado, que van los turistas a visitarlo, y que había un proyecto de un constructor de Burgos para rellenar toda la marisma y hacer 300 casas. Bueno, nos presentamos allí, recuerdo que hubo un gran escándalo mediático, apareció en la televisión, apareció todo el mundo, el constructor se enfadó mucho y incluso hubo un paseo con barca donde el constructor salió también y hubo amenazas, hubo, en fin, un cierto forcejeo con los medios y al final pues se nos lleva a tener un diálogo entre el constructor y yo, que estaba en ese momento allí, donde hablamos tranquilamente, tal y como lo veíamos. Y bueno, pues a cámara cerrada hubo una reacción indignada por parte del constructor que me llamó la atención. Vino a decir algo así como, bueno, esto a mí me pasa por no haber pagado a quien yo sé. Entonces, bueno, es una insinuación que queda ahí, ¿no? A lo mejor este hombre no contactó con quien había que contactar, ni pagó lo que había que pagar, y pasó eso, no lo sé. Pero desde luego éramos conscientes de que estábamos en un polvorín oculto donde las comisiones y las mordidas y los beneficios discurrían por debajo, ¿no? Tras estas denuncias que hicimos, la primera Victoria, las Marismas Joyel, planteamos lo que fue la campaña en defensa de las marismas de Santoña, que desarrollaron fantásticamente bien, de una manera
muy pormenorizada. Nuestra figura fundamental, que es el secretario de entonces, César Blanco, figura histórica que tanto nos marcó a todos, y Eduardo Santamaría, que le ayudó en ir señalando en los mapas los impactos a lo largo de 2 años, y juntamente con la SEO, que nos dio un gran apoyo, llevarlo a la Unión Europea, donde conseguimos que en el año 88 el Reino de España fuera condenado por incumplimiento de los convenios de conservación de zonas húmedas. Creo que la sentencia fue para el Reino de España. En aquella época la multa era de 100.000 millones de pesetas, con lo cual ya los políticos nos tomaron bastante serio. Ya venían haciéndolo, ¿no? Pero ya con esto, se daban cuenta de que estaban muy fuera de la realidad en ese momento. Y fue a Alemania por unos vertidos que se producían, ¿no? Bueno, esto cambió porque ya había proyectos pues muy desarrollistas, de todo tipo, de construcción, de relleno. Recuerdo el más famoso, el Regatón, que es rellenar pues 800.000 metros cuadrados con la zona de Colindres, la confluencia, la desembocadura de la Son, a la margen derecha del río, para hacer un polígono industrial. Entonces esto era un proyecto irrenunciable del alcalde de Laredo, en ese momento el señor López Revuelta, posteriormente condenado por cohecho o corrupción e inhabilitado. Pero bueno, ya sabíamos nosotros de qué personaje se trataba y los porcentajes que cobraba por licencia. Es decir, como decía Javier García Oliva, cuando íbamos a entrevistarnos con alguien, nosotros teníamos la mejor información posible de quién teníamos enfrente, ¿no? Recuerdo que cuando le dije que aquellas marismas no podían, si había que hacer un polígono industrial, habría otros sitios, pero que no podían desecarse porque ya no estábamos en tiempo de desecación de marismas, sino de conservación, el alcalde me dijo que qué era una marisma. Y entonces yo le expliqué claramente y de una manera pues sencillita y gráfica lo que era una marisma, ante lo cual se quedó sorprendido y dijo, bueno, bien, pero es que yo he intentado preservar esa marisma. Es decir, me di cuenta de que estaba ante un cínico, una persona que cambió el argumento al segundo en función de lo que le interesaba, ¿no? Lo cierto es que esto se logró frenar, y otros proyectos que había en la zona también. Estamos en el año 88 y ahí entra en el gobierno regional un personaje histórico en muchos sentidos, que fue Juan Ormachea. Cuando Juan Ormachea entra, él había visto el movimiento, curiosamente nos había apoyado mucho en el tema de la defensa del bosque, con la declaración moratoria forestal, o la defensa del acebo, o la defensa del oso pardo. Era un hombre enamorado de las masas forestales, de los animales, y ahí funcionó muy bien Juan Ormachea con nuestras campañas, siempre las apoyó. Pero en cambio en el tema de la construcción no, estamos radicalmente opuestos, y su idea era que los hoteles tienen que estar a pie de costa como en todo el mundo. Claro, yo subrayo todo el mundo y diría, bueno, ¿qué es todo el mundo? ¿Es el Caribe o México, que es donde soléis ir? Tú como los demás, porque después hemos visto que había demasiados viajes a México. Igual tenía que haber ido a Francia o a Dinamarca o a Holanda, a otros lugares atlánticos, ¿no? Y no ir a donde territorialmente hay poco que aprender, sino más bien mucho que olvidar. Me refiero a nivel costero. El caso es que Ormachea traía una estrategia distinta. Él desarrollaba varios proyectos a la vez, y además lo solía presentarles y comentarles a mediados de agosto, de manera que se producía una situación de desbordamiento, es decir, quizás le pares uno, pero no dos, ¿no? Hubo pues una etapa de 4 años, del 88 al 92, donde hacíamos acciones de concienciación, acciones de propaganda. Se produjo la época de Ormachea, como he dicho, la masificación constructiva en Noja, donde pasa de un pueblo de menos de 1.000 habitantes a 70.000. Viene la masificación constructiva en Castro, lo mismo, y el riesgo de que con la apertura de la autovía del Cantábrico, que conecta con Asturias, se traslade a Comillas el modelo y a San Vicente de la Barquera e incluso a Llanes, porque somos llamados por el movimiento vecinal de Llanes en Asturias para que les asesoremos de cómo frenar lo que se les viene encima, campos de gol, urbanizaciones masivas, por el famoso alcalde Trevín, que después pasó a ser el presidente del Principado. Bueno, lo hicimos muy bien porque consiguieron parar los proyectos,
Y por cierto, Trevín dijo que nos habíamos portado muy mal y que no quería vernos por allí. Pero bueno, siempre estamos dispuestos a ir donde nos llaman. El caso es que esto nos da pie a una reflexión. Cuando en un acto en el País Vasco, donde se nos invitó, porque nos invitaba de distintos sitios, dado que teníamos modelos ya alternativos, ¿no? Recuerdo que trajimos el modelo del país de Gales en Gran Bretaña y en Holanda sobre cómo organizar el territorio en las costas acantiladas y en las zonas de dunas. Pues nos llamaban de muchos sitios, de Asturias, incluso a veces de Canarias, nos querían tener 2 meses de gira por las islas para aplicar un modelo más moderno, distinto al de Sol y Playa y más respetuoso. Había una extraña y gran connivencia entre el gobierno vasco y el gobierno de Cantabria. Y esa extraña y para mí escandalosa connivencia era que Cantabria iba a ser destinada como zona de esparcimiento y recreo de una buena cantidad de población del País Vasco, a pesar del sacrificio territorial que eso iba a provocar. Yo le trasladé al representante vasco, y no sé, el consejero en ese momento de ordenación del territorio, mis quejas, y él sonrió de una manera como diciendo, bueno, es inevitable. Es decir, para que nosotros tengamos espacio y recreo y demás, pues tendréis que perder el paisaje, que le vamos a hacer, ¿no? Entonces me di cuenta de lo que se nos venía encima y procede un comentario que yo le hice a un exconsejero asturiano, el Principado de Asturias, consejero de Ordenación del Territorio, sobre esta época y la posterior en los años 90, dada la presión y la avalancha que se nos venía del País Vasco, con gente con mucho dinero, con ganas de comprar casa y de construir en cualquier parte y de cualquier manera, porque todo es mejor que estar en Bilbao, ¿no? Entonces él me dijo, sí, también nosotros tuvimos esa presión, pero la supimos solucionar de manera distinta. Y me lo dijo con un tono de reproche, con lo cual me di cuenta de que la trampa estaba en nuestros políticos. Nuestros políticos vendieron a su tierra, no ejercieron la competencia como autonómica de disciplinar a los ayuntamientos, es decir, se construye con un orden, se construye con estos parámetros, se limita la carga, no. Se incorporaron al negocio inmobiliario y posiblemente muchos partidos y muchos ayuntamientos se financiaron de este destrozo territorial y esto lo seguimos manteniendo, ¿no? Es la gran diferencia. En cambio, la comunidad de al lado, no hace falta irse a Gran Bretaña o a Holanda o a Francia, la comunidad de al lado no han cedido a esa presión y lo han hecho mejor. Gente que ama a su territorio, los de aquí aman el poder y el dinero. El territorio, pues cada ayuntamiento que haga lo que quiera prácticamente. La campaña de divulgación fue muy activa, los medios nos llamaban, nos dieron programas en distintas emisoras, éramos habituales y la fuerza social, pues como he dicho, era claramente dominante sobre que lo que había que hacer era preservar los valores ambientales y paisajísticos del litoral. Se hicieron acciones en Suances, pues en Laredo, en Santander, en el centro, en las playas, y no había más que apoyo social total. Como he dicho antes, nuestros políticos y promotores trabajaban en el nivel local y de egoísmo individual. Es interesante ver cómo los espacios se abren o se cierran según para quién, y recuerdo esa anécdota en un acto que tuvimos en la zona del Parque Natural de Ollambre, del presidente con público de San Vicente de la Barquera, de una junta vecinal que asistió con otro presidente de la junta vecinal, cada uno con un bate de béisbol en la mano, un tono amenazante como para reventar el acto. Entonces, su acusación es: a mí mañana mismo, esas fincas fantásticas que van desde Gerra hasta San Vicente, maravillosas, ¿no?, me dan 2 millones de euros por un prau y no puedo venderle por vosotros. Era una acusación directa, claro, del Parque Natural. Entonces, afortunadamente el público reaccionó, le tapó la palabra y le dijo: haga usted el favor, queremos escuchar estas propuestas porque no son muy interesantes para San Vicente de la Barquera y demás. Pero él ya venía reclamando un no derecho individual. El no derecho, porque él no tiene ningún derecho en un suelo rústico, pero le habían metido ya la expectativa
de que le iba a tocar la lotería, pero tocar la lotería es una expectativa, no es un derecho, ¿vale? Pero entonces nos dimos cuenta, por esta y otras anécdotas a nivel municipal, que ellos trabajaban por debajo y trabajaban puerta a puerta. Es decir, me ganáis en los medios, me ganáis a nivel social, tenéis razón incluso, pero lo siento, mi negocio tiene que abrirse camino y lo voy a hacer por donde pueda. Pues bueno, así va la cosa. Ahí llegamos con esta situación al año 92, y es en el año 92 cuando, 4 años de desmanes urbanísticos con el gobierno Ormaechea, centramos nuestra atención en un proyecto que unos chicos de Bilbao nos dicen que va a ocurrir sobre la playa de la Arena, una playa, pues una ría virgen, magnífica, con bosque de encinar hasta la orilla, y que hay pues el proyecto de urbanizarla entera, delante a atrás, ¿no? Nos enfocamos como el objetivo de modelo y iniciamos una campaña. Esto fue en Navidades del 91. Recuerdo que éramos, como siempre empiezan estas campañas, muy poquita gente, y papel en blanco y reunidos empezamos a trazar ideas y diseñamos una campaña amplia para desarrollar a fondo hasta el final. Íbamos a tener una prueba de fuerza con el presidente Ormaechea y habíamos decidido que esa prueba iba a ser en la playa de la Arena. Se daban las condiciones. La campaña se desarrolla a lo largo de 6 meses en todos sus ámbitos. Está el ámbito mediático, la publicidad, los actos públicos por toda Cantabria, pancartas, octavillas, por miles. Recuerdo que la empresa se ve obligada a sacar unos folletos a todo color, que se llamaba, pues, de nuevo, la urbanización ecologista y tal. Te regalaban una encina incluso si comprabas allí. Y nosotros sacamos miles de folletos en blanco y negro, mucho más baratos, pero les tumbamos la campaña con muy poco dinero. Es decir, con actos por Santoña, por Laredo, por Torlavega, por Santander, coches, caravanas de coches, pancartas. Todo el mundo en Cantabria sabía que había un sitio que se llamaba Playa de la Arena, que era un sitio con una naturaleza ya de lo que no quedaba en Cantabria y que iba a ser destrozado por una determinada empresa, ¿no? Es decir, el planteamiento estaba claro. Habíamos hecho una campaña de choque frontal y la prueba se iba a producir y nada se dejó por azar, todo estaba muy bien calculado y, lógicamente, pues esto nos llevó a la siguiente fase, que fue tras haber agotado todos los recursos, todos los procesos de concienciación, incluso jurídicos, que lo intentamos, llegamos al choque final, la acción de la playa de la Arena. Esto cambió drásticamente, según dicen muchos técnicos. No os disteis cuenta lo que hicisteis en la playa de la Arena. Fue una repercusión nacional, una repercusión brutal, donde los técnicos cambiaron, como decía un ingeniero del antiguo MOPU, de Obras Públicas. Habéis hecho más con esta acción en la playa de la Arena que si estuvierais un año entero pasando por colegios e institutos hablando sobre la importancia de conservar el litoral. Y así fue. Entonces, recuerdo que había un par de funcionarios dentro de la Consejería de Urbanismo que ya les habíamos pillado y estaban grabados incluso a portavoz ciudadana. En aquella época había walkie-talkies y tal, y nos vino alguien del pueblo con una grabación de un conocido funcionario hablando con el constructor de Villarreal, ¿vale? Estando arreglados, sin problema, tal, como esa grabación que va ahí, ¿no? Pero nosotros nunca la utilizamos, pero sabíamos que había historia, ¿no? Y aquí había alguien movido los planos, había movido la línea. Un pago que no era nada de nada, de repente aparece como urbanizable o no sé qué habían hecho. Y bueno, lo denunciamos por esa vía, y recuerdo que la jueza me dijo: ¿sabe usted quién ha sido? Y yo, pues sí, sabía que había sido. Pues no, ¿cómo lo vas a demostrar? Porque su nombre sonaba y todavía suena. No sé si después se le cambió de consejería, pero era muy famoso. Me parecía además su fortuna personal es importante. Era un aparejador. Entonces, bueno, ese tipo de funcionarios seguramente ha existido, existe en muchas comunidades, y posiblemente sus prácticas vengan de antes, incluso de la autonomía. O sea, es una cosa que se hereda. He escuchado otras cosas, o una obra pública en un pueblo que el 30% de repente se desaparece, o tenía que haber 3 cosas y solo hay 2. Entonces son prácticas que vienen de atrás
bueno, ahí vimos que alguien había conseguido los clavos y por ahí no sabíamos ir. Así que ante el éxito social, mediático y el inicio de las obras, pues fuimos al enfrentamiento final, a la acción. Se practicó muy bien y salió muy bien. Así que ahora está todo preparado. En pleno mes de junio paralizamos las obras y ahí que nos plantamos y bueno, que fue un notición. Una notición porque es que ya tuvo una gran difusión a nivel nacional. Y nuestra gran sorpresa es que a las 2 o 3 horas no paraba de venir gente voluntaria a querer pagar. Es decir, en primera acción con 15 voluntarios, pero al final ya 20, 30, 40. O sea, había un vuelque, un masivo de la gente. La campaña había cojado, ¿no? Esto produjo el siguiente cambio. Es ahí, famoso músico. Recibimos llamadas de toda España, recuerdo gabinetes de abogados poniéndose gratuitamente a trabajar para nosotros. ¿Cómo? ¿Qué dice? No sabíamos qué hacer. O sea, un vuelco de ayuda tan bestial que no sabíamos administrarla. Pero sí es cierto que lo que esto produjo es que incluso dentro de Cantabria hubiera técnicos, urbanistas y juristas de alto nivel que se conectan con nuestra asociación. Y hasta hoy siguen asesorando. Y gracias a esta gente pudimos dar un salto que éramos incapaces de dar, el salto jurídico, no teníamos conocimiento, no teníamos nada, pero esta gente nos ayudó. Sí, señor, así se hace. Merecéis ayuda. Entonces, esta gente durante 30 años nos sigue asesorando, nos sigue ayudando, entonces gracias a ellos hemos podido emprender los pleitos. Pero fue, es decir, si eres osado y todo va bien, tienes que arriesgar. Entonces, si arriesgas, pues ganas, puedes perder, pero en este caso, pues volvimos a ganar. Se llevó a la gente a la cárcel, entonces tú le llevaste comida. Sí, de ropa. Bueno, imaginaos el escándalo, un montón de activistas encarcelados por defender la costa en Cantabria. Bueno, en Cantabria del Congreso se lía una gordísima, preguntas, no sé qué, y entonces pues aquello fue un escándalo y la gente no sigue. No sabéis lo que hicisteis. Yo siempre hablo de Villambre, pero según los urbanistas fue la arena la que marcó un montón de gente a la cárcel, Ormanchea, con todo el morbo que eso tiene, helicóptero, desfarrando la corrupción que se imaginaba la gente. Carlos, te voy a hacer un inciso. Dime. Porque en Ollambre no fuimos a la cárcel, pero sí acabamos condenados. Así. 12 de nosotros y el dueño del... Sí. Cuando nos vertió el hormigón encima de la hormigonera, nos condenaron a 12 de nosotros y a él mismo la misma sentencia a pagar el hormigón. Sí. Todos. Estuvimos allí, Nosotros. sí, estuvimos en el juicio y recuerdo algunos argumentos que el abogado, que era de la antigua escuela, decía: señoría, en un Estado de Derecho existen 2 principios básicos, la propiedad privada y el contrato. Joder. Bueno, pues imaginarla. La ecología, si vamos al griego, es, ¿qué es la ecología? Cosa de todos, o sea, cosa de nadie. Entonces, recordar estos argumentos. Dinero de todos, dinero de nadie. Bueno, en fin. Bueno, entonces hubo una concentración, concierto, solidaria, donde aparecieron grupos de primer nivel gratuitamente, orgullosos, era un honor de poder tocar a nosotros, ¿no? Y entonces algunos se cuelgan la medalla. Por ejemplo, el alcalde de Arnuero, que es el hermano de Gemma Igual, dice orgulloso que él estaba en esa concentración y que gracias a la arena él es alcalde. Bueno, vale, está bien. No sé lo que irá a media de esto. Bueno, tenemos ahí los gaiteros, o sea, todo lo que es el movimiento popular, social, las redes cohesionadas, como lo dicho, el poder es inmenso el que tenemos, pero hay que convocarle, eso exige trabajo para unos y un poquito para otros, ¿no? Bueno, después os diré algo sobre, para ir acabando, hay una obra pública que nos frustró en la época de la arena, cuando dimos ese aldabonazo, y es la autovía del Cantábrico. La autovía del Cantábrico se estaba haciendo en la campaña de la arena, y había ingenieros que nos decían, oye, que no hace falta destrozar el encinar de Liendo ni hacer esas trincheras. Los ingenieros se dijeron, no, están destrozando. Estamos trabajando en la obra, pero es que eso no hay derecho. Oye, no podíamos, no teníamos, no podíamos. Es frustrante ver que si tuvieras un grupito de gente y trabajar el tema,
podías hacer algo, no podíamos, no teníamos capacidad, y era duro decir, jo, con lo fácil que sería, pero no tenemos gente. Después creo que el Estado español fue condenado por arrasar el Cinarese porque estaba en la red natural de los pies. El ingeniero creo que decía, total por 4 guardales o no sé qué, o sea, la antigua escuela, sabéis, cuando pasas de Liendo por Monte Candina, todo eso tiene que ir en pilares, arrasaron por medio, trinchera, ¿no? Porque es un encinar relicto. Bueno, fue una pena. Después sigue una etapa de presión social a lo largo de los 90, con acciones, había que buscar el apoyo social, la presión continua, se ha conseguido un estado de conciencia general, el litoral hay que protegerle, hay que tener un plan de protección litoral, el propio Díaz de Sotos en su día intentó hacerlo a través de una empresa madrileña, te acordarás, y se pedía insistentemente proteger la costa, hacer un plan, lo que los asturianos tenían, ¿no? Y por eso hay acciones en distintos sitios, en actos, el Día de Cantabria, ahí donde iban pues, los políticos, ahí estábamos nosotros con las pancartas en invierno, en verano, no, siempre había gente y la gente además se realizaba haciéndolo, ¿no? Sobre todo la gran cantidad de gente joven. He estado ya al inicio del milenio, pues de nuevo, pidiendo insistentemente. Yo recuerdo a Miguel Ángel Palacio, que estuvo aquí hace años en una charla, que decía que tuvieron que ir al POL por la enorme presión social que tenían, ¿no? O sea, logramos crear ese estado. No estaban convencidos para nada, pero como veis, lo que os he dicho es que no había reunión, no había sucesos. Esto lo hacíamos mucho, acuérdate que no había hombre, también lo hacíamos. Se inicia un pleno en el Parlamento y aparece un tío con una pancarta detrás, o sea, esto lo hacíamos mucho, ¿no? Y bueno, pues ya no, la noticia la tenías y la presión la tenías encima, ¿no? Sabiendo además que la gente te apoyaba. Y bueno, esto lo he puesto porque es la llegada del POL del año 2004, realmente la foto pertenece a la época de la arena, pero estamos en las salesas, en los juzgados, ¿no? Yo creo que los tribunales cambiaron su mentalidad. A partir de entonces las sentencias ya no eran siempre para la propiedad, sino que había lo que es alarma social, o sea, la sociedad está demandando otras cosas y empiezan a haber sentencias favorables a nosotros. Esta etapa ha sido posible pues, gracias a la incorporación de gente diversa y capacitada, y como sabéis ha dado lugar pues, al empecinamiento de estos señores, nuevos señores feudales, o quizá nunca dejaron de serlo los alcaldes, de materia urbanística me refiero, ¿no? Que han seguido hacia adelante en Argoños y en Piélagos, sobre todo, en el caso de Argoños, de Puco, Cerrias, y donde hemos aceptado el reto y hemos dicho, bueno, si esto no hay manera de pararlo, vamos a los tribunales y a ver qué pasa. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que dice en el año 2000, os digo, el señor alcalde de Argoños. Lo digo porque la sentencia que ha salido esta semana hay que comprobar que efectivamente esas casas hay que derribarlas. Bueno, como lo tenéis aquí, el alcalde de Argoños, Joaquín Fernández, ha reaccionado con tranquilidad, esto es del 2000 o 2001, restando importancia a las últimas manifestaciones del Grupo Comunista Arca en contra de su política urbanística, que considera una fijación difícilmente explicable por parte del colectivo. Vamos, ya sabes, ¿no? No entiende por qué Arca la tiene tomada tan especialmente con Argoños cuando hemos dotado al municipio de unas normas subsidiarias que son las más restrictivas de Cantabria, que se han elaborado adaptándose expresamente al POL, que se claro, con 91 chales en zona de protección de aves, y que garantizan que el 75% del suelo urbano del municipio estará siempre libre de edificaciones. Es mentira, pero ahí en cuenta los montes, pero se ha metido todo, ¿sabes? No, porque estuvimos con la alcaldía, a ver, os contaré, declaró Fernández. En Argoños todo el mundo está muy tranquilo porque Arca sigue anclada en los mismos argumentos y el tiempo y los tribunales están demostrando que no tienen razón, añadió el regidor como respuesta a las críticas, porque, bueno, esto se lo podemos dar a media, porque, claro, aquí alguien la ha liado, o sea, nosotros aquí lo ha liado. Cuando el alcalde de Arnuero, el que presume de haber ido a las... Bueno, ya sabes que los políticos son así, también Mediavilla presumir de haber estado apoyando, como cambia la gente, ¿no? Entonces, bueno, siempre presume de eso, claro, se tiene que hablar a cada uno en su idioma. Pero el alcalde de Arnuero nos llamó y rápidamente negoció con Gonzalo Canales en 2008, no, tiramos las casas y las hacemos en el pueblo. ¿Vale? Perfectamente. O sea, yo cumplo la sentencia,
y hacemos una solución razonable para todos, ¿vale? El alcalde de Argüeños, que se enteró, pues venís para acá también, que negociamos. Pues ahí estuvo Javier Ceruti conmigo. ¿Verdad, Javier? ¿Qué pasó? Que no tenían suelo, lo habían agotado todo. Estuvimos, tenían prisa, pero estuvimos hasta cerca de las 9 de la noche. Y venga a desplegar planos, y venga a desplegar planos, no tenían suelo. Se lo habían comido todo. Sí, porque lo demás era encinar, era monte y todo. Pues chicos, no tenéis. No tenéis. ¿Por qué en Arruelo? Joder, porque en Arruelo no se lo han colocado una cifra de Arruelo. Es pequeñito, es fácil agotarlo. Oye, no hubo manera. Mira que estuvieron ahí 4, 5, 6 horas estuvimos, ¿te acuerdas? Y no hubo manera. Bueno, pues esta es la situación. Aquí hay los responsables, evidentemente, quién era el técnico que firmó, quién era el alcalde, la corporación que firmó, cuántos de la corporación actual, incluido el alcalde, eran concejales en esa corporación, porque en Piélagos pasa igual. ¿Qué patrimonios tienen, por cierto? ¿De dónde ha salido? Yo creo que se podía mirar ahí un poco, ¿no? ¿Qué pasaba con el consejero? ¿Quién era el consejero en esa época de consejero de las públicas? ¿Quién era el presidente? ¿Qué técnicos de gobierno regional hay? Y no a estos malos ecologistas que tiran la casa, ¿no? Lo advertimos desde el principio. Pero claro, la prepotencia, nada, no tienen ni idea. 4 probatas, 4 flautas, ¿sabes? Bueno, el desprecio, el desprecio. Bueno, la prepotencia, hay que ver que este alcalde había sido, me parece que había tenido un autocargo con Ormachea. Por tanto, claro, con contactos, con poder, en fin. Vosotros haced lo que yo digo, que esto no tiene ni idea. Bueno, pues toma, ahora a ver qué pasa ahí. Y pasamos al 2024 y aparcaban. Ha pasado en nuestra ciudad como cantavista 20 años de la aprobación del POL. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues que fue un magnífico engaño cuando se hizo, o el engaño vino después. Ni uno solo de nuestros técnicos habituales consideran que el POL es bueno, dicen que es un desastre, muy mal hecho. En zonas consolidadas como Somo, como Lezana, o la zona de Prezanes, todo eso, se delimitan zonas llamadas periurbanas, que por lo cual tienen un crecimiento urbano hacia los prados. Por ejemplo, Somos está construyendo arriba, en la ría de Cubas, es legal, el POL lo legaliza. Aparte de eso, en lo que son las campiñas interiores, pues prácticamente se puede construir desde un tom hasta un peal. Esto no lo digáis mucho porque es muy delicado. ¿Qué protege el POL? Prácticamente lo que protege la ley de costas. Ha sido un magnífico engaño, ¿vale? A nivel técnico. No puedes parar nada. Y por si fuera poco, como ahí lo decía Javier García Oliva, y esto él lo conoce, porque ha estado en la casa, ¿no? Pero nosotros también lo sabemos, en Navidades lo desajustan algún que otro tornillo y entonces la ley queda desvirtuada. Por ejemplo, mientras estábamos en pandemia, el alcalde de Rimontana al Mar, que anda obsesionado con hacer su campo de gol en Langre y no le apeas de ahí, pues una parcela de protección litoral que está situada entre el Encinar y Langre, muy pegada a la costa, esa costa acantilada maravillosa que hay entre los Tranquilos y Langre, era de protección litoral, por tanto intocable. La cambió urbana para hacer una organización y se lo aprobaron. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que él es el que manda. No manda ni la Crotu ni el presidente, manda el alcalde, en función del poder que tenga. No es lo mismo un alcalde de aquí que otro alcalde de allá, ¿no? Pero este es uno de los alcaldes que manda, ¿vale? Manda y cambia leyes. Pero os digo para lo que es el POL. O sea, el POL pues ahora mismo es como herramienta política, educativa, útil, porque dice a los editores, oye, hacia la costa no hay que crecer. Bueno, vale, pero a nivel efectivo, de que puedas parar no porque está hecho por gente que no cree en este modelo, que se vio forzada por la presión nuestra, porque lo dijo aquí uno de ellos, como su palacio, y que lógicamente a la mínima que aflojas lo empieza a desactivar, que es la fase que estamos ahora. Ya en el año 15, algunos de los técnicos que lo hacían, Carlos, hay que pedir una actualización del POL. Sí, con que se cumpla lo que hay, vale, pero vamos, el POL ya no es útil. Es decir, o metes un POL claro, con voluntad política como el asturiano, que de 500 metros te dejas de historias, o si no, lo que estás haciendo es una manera de tranquilizar a la sociedad. Oye, tenemos un POL, decía Revilla, decía todo el mundo, no habéis hecho más, no han hecho ningún plan de nada, ni el POL ni nada, pero es que tenéis un POL de
a vuestra medida, o sea, para que cada alcalde vaya modificando, ha modificado el punto a las veces que quiera, ¿no? Por lo tanto, cuidado con esto, porque habría que pedir una actualización y habría que revisar y no tranquilizarnos porque no estamos viendo cosas en los pueblos, crecimientos rarísimos, de un ayuntamiento que se excede y que empieza a ocupar prados con construcciones, y tú dices, bueno, por ayuntamientos costeros, por encima de este plan urbanístico está una ley, ¿no? ¿Qué ley? El plan de territorio. A ver qué dice la ley. Ahí va. Si autoriza a construir mucho más, no va a echar la trampa. Está pintada desde hace, ¿entiendes? También Javier, que estuvo dentro de la administración, nos dijo que Revilla andaba corriendo de despacho en despacho para mover las líneas, porque tal alcalde cual, o sea, ahí los alcaldes presionaban y las líneas de protección se iban retirando en función de las presiones de los alcaldes. Y bueno, esto lo que dice Domingo, en Cantabria no puede haber ningún plan, porque hay mucha gente viviendo de que no haya plan. Es decir, los señores de los ayuntamientos tener el poder de decidir si esto es urbano o no es urbano, si tú tienes, porque hay otras historias, ¿no? Si tu hijo trabaja o no trabaja, si tu proyecto va adelante o no va adelante, si la subvención llega o no llega, depende de mí. Y aquí se calla todo el mundo y se hace lo que yo digo, y mis votos van al Parlamento y yo mando más que un consejero. Esto nos lo han dicho muchas veces, un alcalde manda más. Entonces, estamos en una situación territorial de cacicocracia. Hay quien dice, no, esto existía, pero los partidos lo que han hecho es unirse a la estructura y la han sustituido o estaban ya en ella, o los caciques se han metido en los partidos, no lo sé. Pero desde luego, una visión comunitaria como la que hay en País Vasco, la que hay en Asturias, o territorialmente, incluso en Castilla y León, no la hay, no existe. En este sentido, la autonomía ha sido un fracaso. Y yo acabo con lo que me dijo en esta manifestación una de nuestras activistas de la Playa de la Arena. Le dijo algo muy serio. Me dijo, Carlos, estamos como en el año 1981. O sea, esa es la realidad. Así que, perdón y muchas gracias.